Hay una fuerte tormenta de nieve. El frío le penetra hasta los huesos y la nieve le llega casi hasta las rodillas. El experimentado cazador Joe Lavelle se abre paso por el bosque cubriéndose la cara del viento que sopla en contra. Cualquier otra persona ya se habría caído y hubiera gritado de desesperación, pero no él. Joe puede sobrevivir en cualquier circunstancia y siempre sabe qué hacer. Ahora mismo se dirige a uno de los pueblos del extremo norte de Canadá. Este pequeño asentamiento está situado en el lago Anjikuni. Los habitantes de este pueblo son inuits, indígenas de Norteamérica. Joe lleva mucho tiempo sin comer ni beber nada. Necesita dormir bien y algo de alimento caliente que espera conseguir de parte de los hospitalarios inuits. A través de los árboles y una bruma blanca, distingue las siluetas de las tiendas de campaña. De algunas de ellas sale humo. Joe probablemente llegará a tiempo para comer. Se acerca al pueblo y en ese momento el viento se calma. La ventisca ha terminado. El cazador se apresura y se dirige hacia el asentamiento situado junto al lago helado. Es extraño, pero no hay lugareños por ninguna parte. Probablemente todos estén sentados en sus tiendas esperando a que pase la ventisca. «¿Hola?», Joe dice en voz alta. No obtiene respuesta. «Estupendo», sale humo de una tienda. Joe llama a ella, pero nadie lo recibe. Llama unas cuantas veces más y entra. Pero no hay nadie en la pequeña tienda. Todas las cosas están en su sitio. Hay un trozo de tela con agujas e hilos sobre la mesa. En la chimenea arde leña. Parece que la gente acaba de abandonar este lugar. Joe entra en la tienda de al lado y se encuentra con el mismo panorama. Todas las cosas están en su sitio, pero no hay gente. El cazador pasa junto a las tiendas y ve un pozo donde antes ardía una hoguera. Encima hay una cuerda de la que cuelga un poco de carne que los inuits estaban cocinando. Por alguna razón, no se la comieron. El lago Anjikuni forma parte de una cadena de cursos de agua. Aquí, los inuits pescaban y comerciaban con diversos productos. Normalmente había mucha gente en la zona, pero algo los obligó a abandonar sus hogares. ¿Por qué dejaron sus cosas y a dónde fueron? No hay huellas alrededor del pueblo. Todos los trineos están en su lugar. Los inuits incluso dejaron sus perros aquí, y ellos son los que ayudan a cazar y a montar en trineo. Nadie dejaría allí la ropa de abrigo y los perros si tuviera que irse, sobre todo si hace mal tiempo. Joe Lavelle sabe todo esto, así que llega a la conclusión de que ha ocurrido algo terrible. Su cuerpo tiembla, pero no de frío, sino de miedo. Después de recorrer todo el asentamiento, no encuentra ni un alma. Aterrorizado, abandona el pueblo, se dirige al poste de telégrafo más cercano y envía un mensaje a la policía. Al cabo de un rato, llega más y más gente. Las autoridades intentan encontrar rastros de los desaparecidos y averiguar qué ha ocurrido, pero no hay nada. Cerca del asentamiento hallan una tumba vacía. Durante su ceremonia, los inuits colocaron piedras alrededor del lugar del enterramiento. Pero las rocas que rodean la fosa abierta están intactas, lo que significa que no fue un animal quien la desenterró. Sin embargo, ¿quién o qué lo necesitaba? En el asentamiento vivían unas 30 personas, y todas desaparecieron. Los habitantes de los pueblos vecinos no pueden ayudar ya que no tienen ni idea de lo que ha sucedido. Lo único que la policía notó fueron unas luces azules inusuales. En esta zona, las auroras boreales son un fenómeno común. La gente que vive aquí ve regularmente un resplandor en el cielo estrellado, pero las autoridades percibieron algo más, luces azules pulsantes. Otros cazadores también presenciaron algo similar. Dijeron que habían visto cosas extrañas que volaban en el cielo. Todo esto ocurrió en 1930. Han pasado casi 90 años desde la desaparición del pueblo y la gente ha creado un montón de teorías al respecto. La más popular de ellas es el ataque de una civilización extraterrestre. Según esta suposición, las luces azules en el cielo que vieron los lugareños y la policía eran naves espaciales. Algunos creen que una noche siniestra, estas naves volaron hasta el asentamiento y se llevaron a todos sus habitantes. Además de estas versiones de ciencia ficción, también había algunas más realistas. Internautas descubrieron que Joe Lavelle no tenía licencia de caza. Quizá no era un profesional y se lo inventó todo. Pero en aquella época muchos cazadores no tenían licencia, así que las palabras de Joe pueden ser ciertas.
Sin embargo, si intentamos averiguar de dónde salió toda esta información, veremos que las fuentes primarias fueron libros y algunos artículos de periódicos de los años 30. Pero ninguno de ellos puede confirmar que la historia misteriosa del lago Anjikuni sea cierta. Tal vez todo este relato fue inventado. Ahora dejemos las nieves de Canadá y dirijámonos a las calurosas llanuras de la India. En este gran país hay un pueblo misterioso donde la gente también desapareció sin dejar rastro. Esto ocurrió en la primera mitad del siglo XIX. Aún así, los lugareños evitan este lugar incluso ahora porque creen que allí viven fuerzas malignas invisibles. Averigüemos qué le ocurrió al pueblo de Kuldara. Este se encuentra en el distrito de Rajasthan. Para llegar a él se puede tomar un taxi hasta el pueblo o ciudad más cercanos. El lugar está situado lejos de otros asentamientos y parece desierto. Solo hay ruinas en él. Es como si arqueólogos hubieran excavado recientemente este lugar de la tierra y lo hubieran dejado aquí. Pero no se trata de una ciudad antigua. El pueblo fue abandonado hace más de 200 años. Sin embargo, hasta ese entonces, este lugar había sido próspero. Kuldara era un pueblo grande. La mayoría de sus habitantes eran agricultores que vendían sus productos agrícolas. Y entonces una noche todo cambió. La gente abandonó sus casas y sus cosas y huyó de allí. Nadie sabe por qué lo hicieron ni a dónde fueron, porque nadie volvió a ver a los habitantes del lugar. Aparte de los turistas, casi nadie viene aquí. Los lugareños están seguros de que el pueblo está maldito y es el centro de cierta actividad paranormal. Si les preguntas a los residentes de otros pueblos cercanos o lees información en internet, descubrirás un par de leyendas sobre este lugar. Una versión popular dice que la gente abandonó este pueblo por falta de agua. Sin embargo, esta versión no explica por qué los residentes lo hicieron de la noche a la mañana y dejaron atrás todas sus cosas. Según otra versión, los aldeanos huyeron para salvar a la hija del jefe Kuldara. Un gobernante local se enamoró de la muchacha y quiso casarse con ella. Amenazó a los lugareños con graves consecuencias si la chica lo rechazaba. El gobernante les dio un día para tomar una decisión, pero los habitantes no estaban de acuerdo con tal exigencia. En señal de solidaridad, decidieron abandonar el lugar junto con el jefe y su hija. Pero si es cierto, ¿por qué nadie más vio a estas personas? Deben de haber escapado a otro asentamiento. Además, necesitaban sus cosas en el camino. Las historias de Kuldara y el lago Anjikuni tienen algo en común. La gente abandonó un lugar cómodo y seguro por una razón desconocida. Una historia similar ocurrió en Irlanda con un pequeño pueblo de la isla Achill. Unas 40 casas sencillas de piedra y paja estaban situadas a lo largo del valle de la bahía de Kem. El pueblo aparecía mencionado en documentos de la década de 1830 como un grupo de pequeños edificios. Pero hoy no queda prácticamente nada de él, salvo trozos de muros y pequeños montículos de tierra. La gente de otros asentamientos no recuerda a este pueblo, pero nosotros lo conocemos gracias a los relatos de escritores viajeros. Los estudiantes de la escuela arqueológica local intentaron encontrar respuestas y aparentemente hallaron algo. Ellos empezaron a excavar y descubrieron que los habitantes podrían haber abandonado el pueblo por hambre o alguna enfermedad. Bienvenido a Nome, un pequeño pueblo situado al sur de la península de Seward, en la costa oeste de Alaska. Si vivieras aquí, podrías decir, no hay lugar como Nome. Sin embargo, el clima es muy frío. Nieva con frecuencia y no hay carreteras que conecten este pueblo con otros. Además, la gente desaparece por las noches sin dejar rastro. Por eso, solo viven unas 3.500 personas aquí. Investiguemos este caso. La gente desaparece en las ciudades por diferentes razones, pero fue Nome la que atrajo la atención del público. Desde 1960 hasta 2004, unas 24 personas desaparecieron allí. Este número es estadísticamente demasiado alto para una población tan pequeña. La gente no volvía a casa por la mañana y nadie sabía qué les había pasado. En pueblos pequeños como Nome, todos se conocen. Casi no hay forasteros, ya que es difícil llegar allí. No hay carreteras ni recorridos en ferry. Todos los caminos conducen a hermosos paisajes naturales vírgenes. Solo se puede llegar a Nome o salir de allí en avión. Y no hablo de un avión de pasajeros, sino de un pequeño biplano. Otra forma de llegar es en moto de nieve. Por cierto,
Nome es el punto final de la famosa carrera de trineos tirados por perros, la Iditarod. También se puede pagar a los habitantes de los pueblos y ciudades vecinas para que te lleven a Nome en un bote de motor. Sin embargo, el pueblo se ha vuelto bastante famoso debido a las frecuentes desapariciones de personas. En todos lados se escuchaban historias sobre Nome, y en 2009, Hollywood hizo una película basada en el pueblo. Durante mucho tiempo nadie pudo resolver el misterio. La policía no tenía pistas ni testigos. En invierno, las noches son largas y el aire se vuelve tan frío que un vaso de agua se congela en minutos. Nieva constantemente, por lo que si alguien sale por la noche, a la mañana siguiente su rastro habrá sido borrado por la nieve. Por supuesto, se empezó a especular con diferentes teorías. La más difundida decía que alguien estaba secuestrando a la gente. La policía no encontró evidencia que apoyara esta versión. Otros pensaron que podría tratarse de un animal, pero la policía tampoco encontró evidencia que respaldara esta teoría. Finalmente, algunos comenzaron a pensar que eran criaturas de otros planetas las que estaban detrás de estas desapariciones. Muchos lugareños estaban seguros de que el pueblo era un destino elegido por las naves espaciales extraterrestres. La trama de la película El Cuarto Contacto está basada en esta versión. Finalmente, después de un tiempo, la policía y el FBI iniciaron una investigación a gran escala y descubrieron la verdad detrás de las desapariciones. Se dieron cuenta de que los relatos sobre personas desaparecidas habían sido exagerados. La popularidad de Nome y las constantes historias de cosas fantásticas habían llevado a la gente a creer en la veracidad de estas versiones. Aunque algunas de las desapariciones habían sido inventadas, muchas personas habían desaparecido de verdad. ¿Dónde estaban? La respuesta podría estar en los bares y en el clima severo de la zona. Estos lugares de entretenimiento están abiertos por la noche y algunos lugareños van allí a divertirse y después se van a casa. En caso de una fuerte nevada, con visibilidad nula y viento fuerte, alguien podría perderse fácilmente. Y como lo ves, la verdad resultó ser más extraña que la mayoría de las teorías. El Triángulo de las Bermudas ocupa una gran área en el Atlántico, por lo que la desaparición de barcos y aviones no es tan sorprendente. Pero es más espeluznante cuando sucede en un lago. El Triángulo del lago Michigan, ubicado entre Michigan y Wisconsin, ha sido el escenario de sucesos aterradores durante varios siglos. Las leyendas que envuelven a este lugar se pueden comparar con las del Triángulo de las Bermudas. Los habitantes reportan fenómenos inexplicables y objetos voladores sobre la superficie del lago. Algunos creen que el triángulo es un portal del tiempo. Aunque estas teorías no han sido confirmadas, han sucedido cosas extrañas en esta zona. Una de ellas ocurrió en 1950, cuando un avión de Northwest Airlines con 108 pasajeros desapareció sin dejar rastros mientras volaba sobre el lago. Los policías vieron una luz roja sobre el lago 2 horas después de la última comunicación del avión. La aeronave probablemente se estrelló, pero los rescatistas no encontraron pasajeros ni restos, solo una mancha de aceite en el agua. Muchos barcos y lanchas han desaparecido en esa zona, pero uno de los casos más extraños ocurrió el 28 de abril de 1937. Era medianoche y un barco navegaba por el lago. El capitán, George Donner, se fue a dormir a su camarote después de un duro día de trabajo. 3 horas más tarde, el buque se acercaba al puerto y uno de los tripulantes fue a despertarlo. La puerta estaba cerrada por dentro. El asistente tocó, pero nadie respondió. Al sospechar que algo malo había pasado, decidió forzar la puerta, pero el capitán había desaparecido. La tripulación no pudo encontrarlo. Desde entonces, la inquietante desaparición del capitán George Donner sigue sin ser resuelta. Ahora hablemos de David Paulides. En 2008 concluyó su carrera como oficial de policía y comenzó a investigar las misteriosas desapariciones de personas ocurridas en Europa, Estados Unidos y Canadá. Descubrió que la mayoría sucedían en los parques nacionales de los Estados Unidos. Durante los últimos 150 años, más de 1,100 turistas habían desaparecido allí. Muchos de ellos eran viajeros experimentados que sabían cómo sobrevivir en condiciones salvajes. David ha escrito sobre estas desapariciones misteriosas y ha señalado que algunas de las personas habían sido encontradas vivas en algún lugar del bosque, sin recordar lo que les había pasado. Lo espeluznante de todos estos casos es que la mayoría de las víctimas eran jóvenes. Otro detalle notable es que muchos desaparecieron antes de que ocurrieran huracanes. Hay demasiados acertijos y pocas respuestas en este caso. Este es el Mar de los Sargazos.
Se encuentra en la parte norte del Océano Atlántico. Es único, ya que no llega a ninguna costa. Se lo llama mar solo porque está delimitado por las corrientes oceánicas. Además, en el fondo crecen algas doradas, lo que hace que parezca una mancha naranja en medio del océano infinito. El mar de los Sargazos se hizo famoso en el siglo XIX por uno de los barcos fantasmas más célebres de la historia. En 1872, un bergantín navegaba por allí, y su capitán vio otro barco a unos pocos kilómetros de distancia. Encendió una señal de fuego, pero no recibió respuesta. El capitán decidió acercarse para averiguar qué sucedía. En el casco del misterioso barco se veía el nombre Mary Celeste. El capitán del bergantín y varios tripulantes subieron a bordo y caminando por la cubierta observaron las cabinas y la bodega. Todo estaba en orden, pero no había señales de vida. La carga de barriles se encontraba intacta, lo cual descartaba un posible ataque de piratas. El único daño estaba en las velas, que estaban destrozadas. Los documentos, excepto el libro de registro, habían desaparecido de la cabina del navegante. La última entrada en la bitácora era del 24 de noviembre de 1872. La tripulación del barco nunca fue encontrada, y hubo muchos casos similares a este. Durante el siglo XX, especialmente desde los años 60 hasta los 80, se reportaron varios barcos y yates vacíos que flotaban en el mar, y algunos simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Todos estos casos siguen siendo un enigma. Según una teoría, la corriente de 4 vientos que hay en este mar forma remolinos de agua. Estos remolinos pueden arrastrar rápidamente un barco hacia las profundidades, lo cual podría explicar la desaparición de algunas naves. Sin embargo, ¿qué explicaría los casos de barcos encontrados sin tripulación? Algunos sugieren que estos remolinos también pueden generar vórtices de viento, similares a pequeños tornados. ¿Podrían estos torbellinos ser lo suficientemente potentes como para arrojar a las personas por la borda y rasgar las velas? Aunque esta teoría suena fantástica, es una explicación posible. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Una espesa niebla se levanta sobre el océano mientras el sol se hunde lentamente en el horizonte. Es difícil ver más allá de unos metros, pero eso es suficiente para notar una forma descomunal y esquelética a la distancia. A medida que el barco se acerca a ella, tu corazón late más rápido y entonces distingues los detalles de otro navío, abandonado por lo que parece. Los barcos fantasma existen y sus misterios no siempre se resuelven. Por ejemplo, el MV Joyita era un barco de madera construido en 1931 como yate de lujo. Sirvió a varias personas durante más de 20 años, antes de que lo comprara un marinero samoano y se convirtiera en un barco mercante. Pero en 1955 el servicio del Joyita llegó a un final abrupto y misterioso. El 3 de octubre zarpó para otro viaje comercial que no debería haber durado más de 48 horas. Los retrasos ocurren en el mar, así que cuando el Joyita no llegó el 5 de octubre, como estaba previsto, no hubo mucha preocupación todavía. Pero entonces tampoco llegó al día siguiente. No hubo ninguna señal de socorro, ni ningún otro signo de la presencia del Joyita en ningún lugar entre sus puntos de partida y de llegada. Se envió un grupo de búsqueda y rescate para encontrar el barco, y durante 6 días estuvieron explorando la zona de casi 259,000 kilómetros cuadrados. El 12 de octubre la misión regresó a la base con las manos vacías. Joyita desapareció sin dejar rastro. Solo un mes después, otro buque mercante, el Tuvalu, se percató de que el barco desaparecido estaba lejos de su ruta, a la deriva en mar abierto, y escorándose fuertemente. Los marineros abordaron el navío y descubrieron que toda la tripulación y los pasajeros, 25 personas en total, habían desaparecido junto con toda la carga que llevaba el barco. La radio estaba sintonizada en la frecuencia internacional de socorro, lo que significa que la tripulación intentó pedir ayuda, pero no pudo comunicarse con nadie porque el cable de radio se había dañado, limitando el alcance a 3,2 kilómetros. También faltaban los botes salvavidas, lo que indicaba que las personas a bordo debían haber abandonado el barco. Por desgracia, parece que se llevaron el diario de navegación, lo que dejó al equipo de rescate sin saber qué había pasado. Incluso hoy, el misterio del MV Joyita no se ha resuelto. Nadie sabe a dónde fueron la tripulación y los pasajeros, ni qué provocó que se fueran. El SV Carol A. Deering no era un barco fantasma en el sentido habitual de la palabra. No se le vio en alta mar. En cambio, fue encontrado en la costa, pero las circunstancias de su encallamiento son un rompecabezas rodeado de misterio. El Carol A. Deering se construyó en 1919 en Maine.
y era un buque de gran tamaño hecho para viajes comerciales. Por desgracia, a pesar de su elevado costo de construcción, solo había prestado servicio durante un año antes de su último viaje. 19 de julio de 1920. El barco viajaba de Puerto Rico a Río de Janeiro vía Newport News para entregar un cargamento de carbón. Estaba casi a mitad de camino hacia su destino final cuando el capitán cayó gravemente enfermo. La tripulación regresó para dejarlos a él y a su hijo y para sustituirlo. El viaje transcurrió sin incidentes, pero cuando llegó a Barbados en diciembre para reabastecerse, hubo extraños ánimos entre la tripulación. El primer oficial no parecía estar contento con el nuevo capitán. Nadie le prestó mucha atención en ese momento, cuando probablemente debería haberlo hecho. El último avistamiento del Carroll A. Deering en el mar fue el 28 de enero de 1921, cuando un buque faro lo divisó frente a la costa de Carolina del Norte. Hubo cierto revuelo en el alcázar del barco, donde normalmente no se permitía a la tripulación. Luego otro buque lo avistó, pero ya no había nadie en las cubiertas. El 31 de enero, el buque mercante fue encontrado encallado en los Diamond Shoals, un lugar famoso por los numerosos naufragios que se han producido ahí durante siglos. Cuando el grupo de búsqueda y rescate abordó el barco, lo encontró abandonado con el diario de navegación y los objetos personales de la tripulación desaparecidos junto con los 2 botes salvavidas. Todavía no hay respuesta a lo que ocurrió a bordo del Carroll A. Deering aquel mes de enero, aunque la versión más popular fue la de un motín. Sin embargo, tal vez nunca descubramos la verdad. El SS Baichimo es quizá uno de los botes fantasma más notables de la historia. Este gran barco de vapor de carga se construyó en 1914 en Suecia y siguió su camino diligentemente durante más de 16 años, intercambiando provisiones por pieles con las tribus nativas de Alaska y Canadá. Pero entonces, el 1 de octubre de 1931, el Baichimo quedó atrapado en el hielo. Al principio parecía que la tripulación podría esperar y continuar su ruta, porque el barco se liberó en un par de días. Pero en menos de una semana volvió a quedar atrapado, esta vez definitivamente. En una semana más se envió un grupo de rescate para recoger a 22 de los tripulantes, mientras que otros 15 se quedaron atrás para esperar durante el invierno si era necesario y recuperar el barco. Pero un mes más tarde, después de que una fuerte ventisca azotara su campamento, los marineros salieron de sus refugios y descubrieron que el barco había desaparecido. Por suerte, unos días más tarde, un cazador nativo les dijo que el Baichimo no se había perdido todavía. Lo había visto a unos 72 kilómetros de donde estaban posicionados. Consiguieron localizarlo, pero decidieron que no sobreviviría al invierno. Así que tomaron la carga más valiosa de su bodega y lo abandonaron. Aunque se equivocaron, el SS Baichimo sobrevivió a ese invierno y a muchos otros que le siguieron. Cuando el hielo se rompió, se alejó por sí solo, a la deriva por las costas de Canadá y Alaska. Hubo numerosos avistamientos del barco fantasma, a veces a la deriva en mar abierto y otras atrapado de nuevo en el hielo. La gente intentó abordarlo y salvarlo, pero las condiciones meteorológicas o la falta de equipo siempre se lo impidieron. El SS Baichimo fue visto por última vez por los nativos de Alaska en 1969, 38 años después de su abandono. Se desconoce qué fue de él posteriormente. La historia del SS Orang Medan es una de las más desconcertantes y angustiosas historias de barcos fantasmas del siglo XX. Ni siquiera se sabe con certeza si existió. No estaba registrado en Lloyd's Shipping, el registro internacional de buques, lo que lo convierte en un cuento chino o en un buque que evitó ser registrado oficialmente por razones turbias. En cualquier caso, los relatos sobre lo que le ocurrió varían. Según la mayoría de los informes, este transportaba una carga desconocida en aguas indonesias cuando recibió una llamada de socorro de otro barco en las proximidades. El oficial de guardia escuchó un mensaje de SOS, pero su contenido es diferente según los relatos. El mensaje no se repitió y la tripulación del Medan no respondió a ningún intento de contactar con él. El barco que recibió la llamada de socorro se apresuró a rescatarlo, pero no llegó al buque hasta el día siguiente, cuando ya estaba a la deriva y ligeramente escorado. Cuando los socorristas subieron al barco, comprobaron que ninguno de los tripulantes había sobrevivido. Sin embargo, faltaba un bote salvavidas, lo que implicaba que había al menos un miembro de la tripulación que había logrado escapar. Lo que ocurrió con el resto de las personas a bordo sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Sin embargo, no hay datos concretos sobre esta historia, por lo que es posible que nunca lleguemos a saber si el SS Orang Medan fue un barco real y no una cosa de ficción. S.B. Sabrina,
Era una barcaza de 3 mástiles construida en 1873 para viajes comerciales fluviales en Sudamérica. Sirvió durante más de 4 décadas, demostrando ser un barco fuerte y fiable. Más tarde fue trasladado a Europa, donde siguió cumpliendo bien su cometido. Pero entonces, en octubre de 1917, el Sebrina zarpó a un viaje regular, solo para ser encontrado en tierra varios días después. Misteriosamente, aunque estaba perfectamente intacto, toda la tripulación de 5 personas y el capitán habían desaparecido. No hay pruebas directas ni datos concretos sobre lo que realmente ocurrió aquel día. La teoría más convincente es que la tripulación fue arrastrada de la cubierta a causa de una explosión submarina, y luego el barco siguió adelante sin ella. Pero la verdad, como siempre, sigue siendo desconocida. Estás de paseo por las empinadas montañas de Mammoth Lakes, California. El terreno no es nada amigable. La nieve helada dificulta tu marcha. En medio de la caminata ves algo fuera de lo común. A lo lejos hay cosas esparcidas por todo el suelo rocoso. Te acercas un poco más para tener una visión más clara y ves lo que parece ser restos de un avión. Estos restos pertenecían a un piloto que batió más de un récord: Steve Fossett. Las autoridades llevaban casi un año buscándolo. Nadie había logrado encontrarlo y explicar qué causó que su avión se estrellara. Parecía un vuelo fácil para un piloto experimentado. ¿Qué pudo haberle pasado? Verás, años antes de este trágico suceso, Fossett intentaba cumplir una hazaña mucho más arriesgada. Quería ser el primer piloto en dar la vuelta al mundo por su cuenta en un globo aerostático. ¿Te imaginas pasar 2 semanas en un pequeño espacio y solo para batir un récord mundial? Si te lo estás preguntando, esto es lo que necesitarías para volar alrededor del globo. Un buen sistema de navegación, un patrocinador rico y una resistencia implacable. Si bien los globos son el vehículo volador más antiguo, nadie antes de Fossett había logrado dar la vuelta al mundo con ellos. No creo que haya sido pan comido. Es el primer día del segundo intento de Fossett de dar la vuelta al mundo en globo. El año es 1997 y una multitud ansiosa se reúne en San Luis a la espera del despegue. El piloto entra en el estadio con una gran sonrisa. No tiene el aspecto de un aventurero que intenta lograr lo imposible, pero este es el viaje de su vida. Se ha entrenado para acostumbrarse a una altitud de 3.700 metros. Las condiciones son duras. Va a volar rodeado de nubes en una cabina no presurizada. Parece poco probable que llegue hasta el final, pero allá va. El globo se lanza al aire. La multitud debajo de él lo aclama y se despide. El viento de unos 5 nudos permite el despegue del globo. La primera noche uno de sus calentadores se rompe. Hace mucho frío fuera de la cabina, pero logra pasar la noche. El arma secreta de Fossett es el primer piloto automático de globos del mundo. Se siente muy solo y la necesidad constante de concentración hace que se canse muy pronto. Por la noche, enciende el piloto automático para dormir un poco, lo que enciende los quemadores en una secuencia programada por computadora y mantiene el globo en trayectoria de vuelo. Fossett debe despertarse y accionar los quemadores para cambiar la altitud. Después de 3 días, una primera victoria. Ha atravesado el océano. Vuela solo, pero un equipo lo acompaña en suelo firme. Se comunican principalmente a través de correos electrónicos enviados por satélite. Al final de la primera semana, el centro de control de misión recibe un mensaje alarmante de Fossett. Unas nubes se acumulan en el horizonte. Parece que el clima se está poniendo en su contra. Puede ver la tormenta desde el globo, pero no hay forma de predecir su intensidad. A pesar de los riesgos, Fossett está decidido a pasar a través de las nubes. Está volando a 300 metros sobre el suelo y sin visibilidad. De alguna manera logra atravesarlas. Su vuelo continúa a través de Libia, Irán y la India. Parece que nada lo detendrá, pero ya está agotado. No sabe cuánto tiempo más podrá seguir volando. Dentro del globo las comidas son pequeñas raciones y usa una cubeta como retrete. Lamentablemente ha perdido mucho combustible al cruzar el Atlántico. A mitad de camino, en la India, el globo se estrella contra un árbol. Recorrió la asombrosa cantidad de 15.500 kilómetros desde San Luis hasta su lugar de aterrizaje. Steve no logró su objetivo, pero no se dio por vencido. Para alcanzar el éxito tendría que cambiar de estrategia. Su nuevo plan fue sobrevolar el hemisferio sur. Era la primera vez que alguien lo intentaba. Su idea era simple:
en la parte sur del planeta, volaría principalmente sobre el agua. Esto lo ayudaría a viajar más rápido, ya que solo necesitaría el permiso de vuelo de 5 países a lo largo del camino. Si hubieras estado en tierra cuando Fawcett pasó volando, tal vez te habrías preguntado ¿qué era ese objeto volador en el cielo? Mientras sobrevolaba Ciudad del Cabo en Sudáfrica, más de 50 personas declararon haber visto extraños objetos voladores. Lamento arruinar su fantasía, amigos, pero solo se trataba de Fawcett y su globo. Su primer intento de dar la vuelta al mundo por el hemisferio sur casi sale bien. Tuvo suerte. Cuando llegó a Australia, tomó una corriente que lo ayudó a acelerar unos 115 nudos. Eso es 3 veces la velocidad de una gacela. La moral estaba alta. Fawcett había batido su récord al volar más de 21.700 kilómetros. Debajo de sus pies, el hermoso paisaje australiano estaba lleno de desiertos y lagos secos. Cruzó la costa australiana a las 20:22 hora local y su próxima escala prevista era Chile, a más de 12.000 kilómetros de distancia. Pero, una vez más, una enorme tormenta eléctrica se interpuso en su camino. Una vez que entró en ella, el globo demostró lo frágil que era. Los rayos y los fuertes vientos lo destrozaron. No lo lograría. Cayó al mar mientras el globo se incendiaba. Un equipo de rescate esperó hasta la mañana para ir a buscar a Fawcett, y un avión Hércules lo rescató en aguas abiertas. En su 6º intento, Fawcett logró dar la vuelta al mundo en un globo aerostático. El globo Spirit of Freedom aterrizó en Queensland, Australia, tras 2 semanas de vuelo alrededor del mundo. Voló a velocidades de más de 320 kilómetros por hora y recorrió más de 31.000 kilómetros. Lo había logrado. Era el primer piloto que cruzaba el mundo en globo por su cuenta. Sin embargo, no se detuvo ahí. Poco después de haber roto este récord mundial, se propuso hacer lo mismo en otro vehículo. Convenció a Richard Branson, el propietario de Virgin Atlantic, para que financiara un avión de propulsión a chorro único, más tarde llamado Virgin Atlantic Global Flyer. El 8 de febrero de 2005, el Global Flyer despegó con el objetivo de circunnavegar el trópico de Cáncer, de una increíble longitud de unos 37.000 kilómetros. Por suerte, o por puro ingenio, Fawcett batió otro récord mundial. Superó una importante pérdida de combustible al comienzo del vuelo y logró regresar a Salina, en Kansas, de donde había partido originalmente. ¿No sientes deseos de subir a un globo aerostático? Fawcett era un experto en aventuras aéreas y condiciones extremas. Por eso, su desaparición en las montañas de Sierra Nevada estuvo rodeada de misterio. ¿Qué pudo haber pasado para derribar a un piloto tan experimentado? El 3 de septiembre de 2007, Fawcett despegó de un rancho de Nevada con su avión monomotor, llamado Super Decathlon. Era un simple y tranquilo vuelo de un día que tuvo un final oscuro. Fawcett nunca logró regresar al rancho. Un equipo de búsqueda y rescate fue enviado para encontrar al piloto y su avión, pero regresaron con las manos vacías. No fue hasta un año después que un excursionista encontró algunas de las pertenencias de Fawcett cerca de Mammoth Lakes. Entonces, una búsqueda aérea localizó los restos del biplaza de Fawcett a una altura de 3.000 metros. El misterio fue resuelto con la ayuda de la tecnología, en la primera instalación con un túnel de viento hexagonal del mundo. Los expertos recrearon las condiciones meteorológicas del día del vuelo de Fawcett. Su plan era comprender si las corrientes descendentes de las montañas de Sierra Nevada podían haber derribado su avión. Con la ayuda de una réplica más pequeña hicieron un descubrimiento inquietante. Ese día la visibilidad era normal, pero las corrientes de viento hincharon el avión como una hoja. Lo más probable es que una repentina corriente descendente haya desorientado a 32 kilómetros al sur de Olympia, Washington, hay extraños montículos de hierba de 2.5 metros de alto y 9 metros de ancho. Cubren un área de casi 2,5 kilómetros cuadrados. Estas pequeñas colinas se conocen como los montículos de Mima, y nadie sabe qué los creó. Han perseguido los sueños de los geólogos durante casi 200 años. Los científicos han estado discutiendo sobre qué causó exactamente que estos montículos aparecieran por todas partes. Existen teorías tales como terremotos, glaciares, respiraderos de gas, hinchazón de arcilla e incluso termitas. En 1942, los geólogos supusieron que las tuzas de bolsillo podrían ser las responsables.
En 1987 se puso a prueba la teoría. Se introdujeron pequeños trozos de metal en los montículos y se monitorearon con la ayuda de un detector de metales. A medida que las tuzas cavaban sus madrigueras, las piezas de metal se empujaban cuesta arriba. Un programa de computadora analizó los resultados. Resultó que muchas generaciones de tuzas sí podían formar los montículos. Les tomaría cientos de años, pero no está claro por qué empujarían el suelo hacia arriba cuando se necesita mucha menos energía para moverlo detrás de ellos. Hasta ahora la participación de las tuzas sigue siendo solo una teoría. Los científicos solían considerar la selva amazónica como un gran ecosistema que ha estado lleno de árboles durante millones de años. Sin embargo, cuando se descubrieron los anillos del Amazonas de 5 metros de ancho, cambiaron todas las teorías. Estos anillos demostraron que el área se veía muy diferente antes de que los bosques comenzaran a crecer allí. Parecía una sabana moderna. Los científicos tomaron muestras de suelo cerca de los lagos y los resultados mostraron que el suelo no provenía de una selva tropical, era de tierras secas. Puede significar que las personas que solían vivir aquí probablemente tenían un entorno completamente diferente al que pensaban los científicos. Los geólogos todavía están estudiando los anillos, están tratando de averiguar para qué servían. Conocido como el Ojo del Sahara, la estructura Richat es un objeto en forma de anillo de 48 kilómetros de ancho en medio del desierto. Inicialmente se pensó que Richat era un sitio de impacto de un meteorito, pero ahora los científicos creen que fue creado por la erosión de una colina o montaña. Se erosionó con el tiempo, pero dejó capas de anillos de roca que alguna vez fueron una montaña. El ojo es tan prominente que los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional pueden verlo desde allí. En la Antártida está el lugar más frío, seco y ventoso de la Tierra. Pero lo más extraño de esto podría estar ubicado en las profundidades del hielo. Hasta hace unos 60 años, la Antártida se consideraba llanura. Todo eso cambió en 1958 cuando se descubrió la cordillera de Gamburset. Se escondía debajo de 3 kilómetros de hielo. Sus picos tenían más de 3.000 metros de altura y se extendía por 1.200 kilómetros. Eso es un tercio de la altura del monte Everest y aproximadamente la mitad de la longitud del Himalaya. Nadie ha visto nunca las montañas de Gamburset. El hielo esconde profundos valles y fuertes pendientes. Podrían mostrar cómo era la Tierra hace millones de años. El lago Vostok, en la Antártida Oriental, fue descubierto en 2012 durante una perforación. Los científicos encontraron un lago de agua dulce, intacto y descongelado bajo más de 3 kilómetros de hielo. Los investigadores creen que podrían existir microorganismos no descubiertos y procesos geoquímicos únicos en el lago. Después de todo, no ha visto la luz del sol ni ha estado expuesto a la atmósfera de la Tierra durante más de 15 millones de años. Pero es probable que perforar en el lago arruine el ecosistema de abajo y contamine uno de los últimos lugares vírgenes del planeta. Hay una anomalía de 106 metros en el Océano Índico conocida como geoide bajo del Océano Índico, IOGL por sus siglas en inglés. Produce la fuerza gravitacional natural distorsionadora más grande del mundo. Los depósitos de minerales pesados, muchas fosas de aguas profundas y depósitos de magma perturban el campo magnético en esta área. La gravedad de la Tierra cambia en diferentes lugares del planeta. Permite a los investigadores buscar patrones y descubrir qué está sucediendo debajo de la superficie. Los campos de gravedad más altos generalmente significan materiales más densos debajo y viceversa. Algunos científicos creen que la anomalía podría ser una abolladura en el manto del planeta que se abre camino hacia la corteza. La Cueva de los Cristales se encuentra en el estado mexicano de Chihuahua. Estas cavernas están llenas de increíbles cristales de yeso que atraviesan toda el área subterránea. Las cuevas fueron descubiertas en el 2000, cuando unos trabajadores estaban drenando agua de una mina de zinc. Fue entonces cuando se toparon con estas estructuras brillantes. Los cristales eran tan puros y grandes, alrededor de 10 metros de longitud, y tenían bordes tan afilados que los geólogos no podían fecharlos con métodos convencionales. Afortunadamente, los investigadores descubrieron muestras de bacterias de 50.000 años dentro de una de las complejas construcciones. Era muy difícil trabajar en las cuevas. Allí las temperaturas alcanzaban los 58 grados centígrados y la humedad era extremadamente alta.
Los científicos necesitaban un equipo de enfriamiento especial para llegar a la cueva, a pesar de que solo hacían viajes cortos. Desafortunadamente, la empresa propietaria de la mina volvió a inundar el sistema de cuevas, lo que impidió realizar más estudios. A unos 720 kilómetros de Bangkok, en el noreste de Tailandia, hay una formación rocosa de 75 millones de años. Estas rocas parecen 3 ballenas nadando juntas. El hermoso diseño creado por la naturaleza se conoció como Three Whales Rock. Hace millones de años, esta área era solo un desierto, pero la tierra estaba cambiando. Gradualmente, la piedra arenisca se fue separando por los movimientos de las placas tectónicas y la erosión. Así se crearon estas espectaculares formaciones. Si decides explorar el sistema de senderos alrededor de Three Whales Rock, encontrarás cascadas y una abundancia de fauna y flora. Los lugareños llaman al cráter Pantosky, en Siberia, nido del águila de fuego. Es un gigantesco montículo de piedra caliza de 150 metros de ancho y 40 metros de alto. Nada crece cerca o encima de él, y los animales hacen todo lo posible para evitar este lugar. Descubierto por primera vez por geólogos en 1949, se cree que el cráter tiene alrededor de 500 años. La teoría más probable de su origen es una ráfaga de vapor. Esto podría suceder durante un periodo de rápida expansión de gas en la región. Los científicos piensan que el nido del águila de fuego podría ser un volcán de gas muy raro. Las reservas de gas gigantescas podrían haber quedado atrapadas en las profundidades del subsuelo. Podría suceder debido a la formación de piedra caliza alrededor de estos depósitos, creando una inmensa presión. Una liberación repentina del gas almacenado podría haber formado este agujero del tamaño de un mamut en el bosque circundante. El lago Hillier en Australia Occidental tiene solo 610 metros de largo, pero su color ha desconcertado a los geólogos durante mucho tiempo. A diferencia de la mayoría de los lagos rosados del mundo, el lago Hillier tiene su color rosado durante todo el año. Su tono no se ve afectado por la luz solar ni la temperatura. Si lo miras desde arriba, el color brillante del lago contrastará con el azul circundante de la Gran Bahía Australiana. La verdadera razón del color único de Hillier aún no se conoce completamente. Muchos suponen que tienen algo que ver con las microalgas del lago, o podría ser una reacción entre la sal y el bicarbonato de sodio que se encuentran en el agua. Las colinas de chocolate en la provincia de Bohol, en Filipinas, están cubiertas de una exuberante vegetación verde durante la mayor parte del año. Pero estos más de 2.200 montículos se vuelven marrón chocolate durante la estación seca. Eso es lo que les dio su nombre. Curiosamente, no crecen árboles ni arbustos en ellos. Otro misterio es cómo los montículos lograron desarrollarse de manera tan simétrica. Hay mitos que involucran a gigantes que se lanzaban piedras entre sí durante días y días cuando peleaban. Los científicos creen que los montículos de 45 metros de altura fueron creados por la erosión de la piedra caliza apilada sobre arcilla. Pero hasta el día de hoy, el misterio de su formación sigue sin resolverse. La Gran Discordancia representa alrededor de 1.000 millones de años de registros de rocas perdidos. Aparece en todo tipo de formaciones rocosas en todo el mundo. Los científicos han estado tratando de encontrar las respuestas sobre cómo y cuándo podría desaparecer esta enorme cantidad de material. Una de las teorías más plausibles se refiere a los glaciares. Podría suceder durante el tiempo conocido como glaciación global. Fue entonces cuando el planeta quedó completamente cubierto de hielo. Luego los glaciares arrancaron cientos de miles de toneladas de roca y tierra. Eso dejó una brecha gigantesca de hasta 1,6 kilómetros de espesor entre las capas de roca vecinas. Algunos geólogos piensan que el registro desapareció cuando el supercontinente Rodinia se formó y se rompió. Ubicados en las penínsulas de Yamal y Jidan, esos pozos expansivos fueron descubiertos en el 2014. Parece que todavía están cambiando y evolucionando. Los hoyos se ensanchan y la gente los encuentra con más frecuencia. Por supuesto, no faltan las teorías sobre cómo aparecieron. Las sugerencias van desde impactos de meteoritos hasta la actividad de otras civilizaciones. Pero la explicación más común es que el gas metano reaccionó con las partículas de agua después de que el permafrost del planeta comenzó a derretirse. Esto resultó en burbujas de metano que estallaron a través del hielo. Los cráteres podrían tener miles de años, pero nadie lo sabe con certeza. Hola, valiente visitante, y bienvenido a la exhibición de lo siniestro. Pero cuidado, esta será una experiencia escalofriante para ti. Ni siquiera Sabrina la bruja pudo con estas fotos. Ahora,
Si tienes lo que se necesita para saltar al túnel de las rarezas, comencemos. La primera foto te transportará a Belfast, de 1900. Muestra a 15 mujeres que eran trabajadoras en una fábrica de lino. Si calculamos cuántas manos tienen 15 personas, serían 30, ¿no? Pero mira bien la foto y verás que hay una mano extra que no le pertenece a ninguna de las chicas de ahí. Todas están dispuestas en filas con los brazos cruzados sobre el pecho y las manos debajo de los brazos. Solo hay una excepción, y es la mujer que está en la segunda fila, con una mano en la cadera y la otra a un lado. Era una rebelde. Pero la misteriosa mano en posición de garra no es suya ni de alguien que esté cerca de ella. En realidad, está descansando sobre el hombro de una chica al otro lado de la misma fila, y no hay nadie más a quien la mano pueda pertenecerle. Aunque tiene un siglo de antigüedad, la fotografía apareció por primera vez en internet en el 29 de abril del 2016. Fue enviada a un sitio web por una mujer llamada Linda, quien identificó a la chica con la mano en el hombro como su abuela, Ellen Donnelly. Pero ella nunca comentó a quién podría pertenecer esa mano. Lo que es aún más extraño es que no hay evidencia alguna de que la foto haya sido alterada digitalmente. Entonces, ¿de dónde vino esa mano solitaria? El Photoshop no existía en esa época, pero esto no significa que los fotógrafos no tuvieran las habilidades necesarias para editar sus fotos. Aunque no era posible agregarle una mano a una foto, seguramente podían eliminar objetos o personas no deseadas simplemente cortándolos con unas tijeras. Luego, los fotógrafos dibujaban lo que querían que estuviera en la imagen con lápiz o carboncillo. También podían combinar múltiples negativos para crear una sola imagen. Hay una respuesta más sobre el origen de la mano. Aunque la fotografía instantánea ya existía en el siglo XX, algunos fotógrafos todavía usaban la técnica de exposición prolongada para captar el momento. Entonces es posible que mientras se tomaba la foto, la mujer de atrás en un comienzo haya puesto sus manos sobre Ellen y luego haya decidido cruzar los brazos, por lo que esta foto aterradora puede haber sido tomada con una cámara de larga exposición. Entonces puedes tranquilizarte, ya que no era dedos, la mano que vivía con los locos Adams, la que aparece en esta imagen. En nuestra segunda foto, verás a una joven sosteniendo una aparición brillante entre sus manos. Casi podría hacerte creer que la magia es real, pero siento decepcionarte, porque no está haciendo el hechizo Expelliarmus. La mujer de la foto es Marthe Beraud, nacida en Francia, que luego cambió su nombre a Eva Carriere. Vivió entre 1886 y 1943. Era una medium fraudulenta. Afirmaba tener habilidades psíquicas que le permitían comunicarse con personas que habían pasado al otro lado, por lo que hacía que sus espíritus se materializaran. En ese entonces, los médiums mentirosos seguían un procedimiento estándar durante sus sesiones. Entraban en un armario instalado en la habitación para simular concentrarse y poder usar sus poderes a plena capacidad para generar ectoplasma. Cuando no se usa en el contexto de la biología celular, el ectoplasma es un término que se refiere a una sustancia imaginaria que sale del cuerpo del medium. Entonces puede tomar la forma de una cara, una mano o incluso todo el cuerpo de la persona a la que se llama de vuelta a la vida. Eva Carriere es una de esas mediums deshonestas que usaban papel masticado y caras recortadas de revistas y periódicos para hacer ectoplasma falso. Esta foto suya, tomada en 1912 por el investigador parapsicológico alemán Albert von Schrenck-Notzing, la muestra en acción durante una de estas engañosas sesiones de espiritismo. Pero conocer la historia completa no cambia el hecho de que esta foto nos puede poner los pelos de punta. Lo que es aún más increíble que la foto en sí es el hecho de que pudo convencer a grandes hombres como Sir Arthur Conan Doyle, el autor de la serie de misterio Sherlock Holmes, de que era real. Sin embargo, te alegrará saber que no pudo engañar al ilusionista y escapista Harry Houdini, a quien, a diferencia de Sir Arthur Conan Doyle, pensó que sus actuaciones no eran más que trucos de magia. Los búhos de la tercera foto no son de Hogwarts y no están aquí para traerte tu carta de aceptación. Esta foto fue tomada en la década de 1920 afuera de la Manchester Grammar School, que fue fundada en 1515 por un hombre llamado Hugh Oldham.
y él es la razón por la que estas personas visten extraños disfraces de búho mientras marchan. Hugh Oldham nació en Manchester. No era un erudito a pesar de haber asistido a las universidades de Oxford y Cambridge. Bueno, la matrícula era más barata entonces. Sin embargo, estaba en el servicio real y gracias a sus habilidades administrativas fue favorecido con títulos importantes. Eso es lo que realmente lo ayudó a alcanzar altos cargos y convertirse en una figura poderosa e influyente. A través de sus nuevos deberes, pudo lograr una gran riqueza que luego usó para financiar la escuela. El lema de la escuela de Oldham, que está escrito en su escudo de armas, es la frase en latín Sapere Aude, que se puede traducir como atrévete a ser sabio. Hasta el día de hoy la escuela tiene el mismo lema, pero la elección del búho no simboliza la sabiduría como se podría pensar. El búho es la insignia del Manchester Grammar School. Lleva una pancarta con la palabra dumb. Si lo lees como se leería un pictograma, por supuesto, en inglés, porque, bueno, estamos hablando de un lugar en el Reino Unido, llegarás a Old Dumb, que en realidad es una referencia a Hugh Oldham. Si miras la cresta de la ciudad de Oldham, verás que es muy similar a la de la escuela. Esta elección se hizo para reflejar la pronunciación de Oldham en el acento local, que es Oldham. En consecuencia, rendir homenaje a su padre fundador es la razón por la cual la mascota de la escuela y la ciudad es el búho, que, como ya habrás adivinado, se dice owl en inglés. Entonces, ten la seguridad de que no está sucediendo nada siniestro ni extraño en esta foto. ¿Qué tal algo dulce después de todas estas cosas espeluznantes? La cuarta foto nos muestra a un niño inocente cuyos ojos gritan ¡ayúdenme! Pero no te preocupes, no lo está sosteniendo nadie aterrador. La criatura en la que parece estar sentado es en realidad su madre. A esto se le llamaba fotografía de madre oculta y era en realidad muy común en la época victoriana. En la década de 1840, la única forma en que las personas podían tomarse fotos era con una cámara de daguerrotipo, que fue la primera cámara fotográfica desarrollada para uso comercial. Estas cámaras tenían tiempos de exposición que iban desde decenas de segundos hasta varios minutos. Entonces, uno tenía que permanecer perfectamente quieto durante todo ese tiempo para obtener una imagen clara. Pero, como puedes imaginar, no era fácil que un niño se quedara inmóvil durante tanto tiempo, y tampoco podías decirle, haz una pose, a un bebé. Entonces, esta es la razón por la cual nació la técnica de la madre oculta. Los niños eran fotografiados con sus madres presentes, pero mami tenía que estar escondida dentro del marco para lograrlo. A menudo se paraban detrás de las cortinas, debajo de capas o mantas, o actuaban como sillas. A veces los fotógrafos eliminaban la parte de la fotografía donde se veían las mamás. ¡Qué penurias las que tenían que pasar sus madres por sus hijos! Bueno, eso no ha cambiado. Algunas de las fotos resultaban bastante bien, pero muchas de ellas terminaban pareciendo una pesadilla. Esta técnica se siguió utilizando hasta la década de 1920, pero a medida que las cámaras se volvieron más rápidas, las mamás ya no tenían necesidad de esconderse. Al menos hasta que las fotobombas se convirtieron. Imagina laberintos oscuros, muy subterráneos. Están llenos de peligros ocultos y descubrimientos inesperados. Toma tu linterna y déjame llevarte de excursión por las cuevas más espeluznantes de todos los tiempos. Y el primer destino de nuestra lista son las cavernas de la Catedral en Alabama. Originalmente, este lugar se llamaba Cueva de los Murciélagos, pero más tarde se le cambió el nombre debido a su aspecto. A medida que te acercas, no puedes evitar fijarte en su enorme entrada de 38 metros de ancho y 8 de alto. Pero esto es solo el principio. En el interior de la cueva se encuentran algunas de las formaciones más bellas que ha creado la naturaleza. Una de las más famosas es probablemente Goliat, una estalagmita gigante de 14 metros de altura con una circunferencia de 74 metros. Otros lugares asombrosos que puedes visitar son un hombre de las cavernas en equilibrio sobre una pared de piedra, una cascada helada y un bosque de estalagmitas altas. Probablemente sientas curiosidad. ¿Cómo un lugar tan emocionante llegó a la lista de las cuevas más terroríficas? La cuestión es que aún se desconoce su tamaño, y solo unos 3 kilómetros de ella están cartografiados y abiertos al público. Pero la cueva puede mostrar, y muestra, su lado peligroso de vez en cuando.
Por ejemplo, los directores de la película de ciencia ficción de 1984, El secreto de las cavernas fantasmas, rodaron muchas escenas en ella. Pero durante el rodaje, 17 miembros del reparto y del equipo se intoxicaron con monóxido de carbono y tuvieron que ser trasladados inmediatamente a un hospital. Evitaron graves consecuencias a duras penas. Pero vayamos más lejos, a la Caverna de los Gemidos, en California. Lo que la hace especialmente espeluznante es su extraño sonido respiratorio. Lo produce el agua que gotea por unas aberturas en forma de botellas situadas en la base de la cueva. Si una persona que desconoce la naturaleza de esta respiración se acerca, este ominoso sonido puede hacer que se aleje del lugar. Por otro lado, estos gemidos despertaron la curiosidad de algunas almas aventureras, y normalmente eso no acaba bien. Investigadores han encontrado los restos de más de 100 personas prehistóricas que cayeron por la cima de 125 metros de la cueva hace unos 13.000 años. Hoy en día se puede dar una vuelta por el lugar, pero a una profundidad máxima de 50 metros. Si te sientes especialmente atrevido, puedes descender en rapel, pero tendrás que salir por una escalera de hierro forjado de aspecto gótico. Ten cuidado de no resbalarte, porque es un descenso muy largo. La siguiente cueva que visitaremos se llama siniestramente Agujero del Infierno. Se encuentra en Virginia Occidental y es lo suficientemente famosa como para haber inspirado unas cuantas películas de terror. A pesar de su nombre, el lugar es frío, pero no por ello menos espeluznante. La temperatura media dentro de la cueva es de 8 grados Celsius, lo que la convierte en el hogar perfecto para una gran variedad de murciélagos y otros raros habitantes de las cavernas. De hecho, en invierno, la cueva alberga cerca de la mitad de la población mundial de murciélagos orejudos de Virginia. Se trata de criaturas en peligro crítico de extinción y muy vulnerables. Pero eso no impedirá que un escalofrío recorra tu espina dorsal cuando veas una nube de 20.000 murciélagos chirriando y agitando las alas. La Cueva de la Bruja de Bell es una formación relativamente pequeña situada en Tennessee, y a pesar de su inocente apariencia, sirve de punto focal para una historia igualmente fantástica y terrorífica. Según la leyenda, a principios del siglo XIX, un granjero y su familia sufrieron las travesuras de un fantasma. Hacía mucho ruido por la noche, arrancaba sábanas de las camas e incluso atacaba físicamente al hombre y a algunos miembros de su clan. Finalmente, el granjero falleció y junto a él se encontró un frasco con un líquido negro desconocido. Algunos creyeron que el fantasma lo había envenenado. Poco después, el espíritu dejó sola a la familia. Los lugareños estaban seguros de que éste había regresado a una cueva cercana a la granja. También creían que la criatura mística había prometido volver cuando llegara el momento. Aún hoy, los habitantes de la zona informan de extraños sucesos en los alrededores de la cueva. Juran que están relacionados con el fantasma que una vez se burló de la familia del granjero. Apuesto a que, por muy escéptico que seas, la cueva te erizará la piel. Y esta es la Cueva del Viento en Dakota del Sur. A primera vista, podría parecer que esta caverna no tiene nada de terrorífico. Ni una masa de murciélagos, ni restos antiguos, ni gases tóxicos. Pero alberga una característica geológica escalofriante y muy poco común. En ningún otro lugar del mundo encontrarás una red más extensa de calcita en forma de panal. ¿Cómo la Cueva del Viento creó las condiciones perfectas para que surgieran estos panales? Sigue siendo un misterio. Pero lo que sí se aprecia es que este encajonado se asemeja demasiado a una enorme telaraña. Aunque solo se trata de una anomalía geológica, es difícil contemplar el encajonado y no imaginarse toneladas de arañas de las cavernas correteando por esas finas hebras de minerales endurecidos. Ahora, déjame llevarte a un lugar que parece estar fuera de este mundo. No hay nada misterioso ni peligroso en él, pero es algo único. La vida dentro de esta cueva ha estado aislada del mundo exterior durante unos 5,5 millones de años. Y se nota. Compruébalo tú mismo. Debido a este largo aislamiento, las condiciones en el interior de la cueva de Mobile no se parecen a las de ningún otro sitio del mundo. A pesar de la falta de luz solar en el interior y de la toxicidad del aire, allí florece un ecosistema único. La cueva se encuentra a unos kilómetros al oeste del Mar Negro, en Rumanía, y fue descubierta en 1986. Hoy en día, solo se puede visitar con un permiso especial.
Pero incluso si se tiene, las cavernas centrales están protegidas naturalmente por túneles de piedra caliza superestrechos y pozos verticales. Así que, quienes sufran de claustrofobia no deberían entrar en este lugar. En la profundidad de la cueva, el aire tiene el doble de oxígeno que el del exterior. Contiene mucho dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, lo que significa que no es el más fresco que se puede respirar. Además, el interior de la caverna está completamente oscuro. Pero a pesar de, o debería decir gracias a, este cóctel de condiciones extremadamente duras, el lugar es una auténtica mina de oro para los biólogos. La vida parece florecer aquí. En un estudio realizado en 1996, los científicos identificaron 48 especies que viven allí. 33 de ellas son exclusivas de la cueva. La mayoría de las criaturas que habitan el sitio son diminutas. Tienen largas extremidades y antenas que les ayudan a orientarse en la oscuridad. Tampoco tienen visión y carecen de pigmento, lo cual tiene sentido. ¿Para qué quieres ver si vives en la oscuridad total y para qué quieres ser bonito y colorido si nadie puede contemplarte? Ahora, prepárate para explorar una cueva más, no menos asombrosa, pero sí muy diferente. Se trata de la Cueva de Cristal Gigante, también conocida como Cueva de los Cristales, en México. Estos enormes cristales fueron encontrados en el año 2000 por una empresa minera después de bombear el agua de la cueva. 2 mineros entraron a pie en el lugar y los vieron. Estos asombrosos cristales son en realidad enormes pilares de yeso ocultos a 300 metros bajo tierra. Los científicos calculan que podrían llevar creciendo 500.000 años. Por eso muchos son tan largos y anchos que se puede caminar sobre ellos. Por desgracia, visitar esta maravilla de la naturaleza es imposible por el momento. Pero quizás sea para mejor, ya que la Cueva de los Cristales es un lugar peligroso que puede convertirse fácilmente en una trampa. Durante decenas de miles de años estuvo llena de aguas subterráneas, que originalmente fueron empujadas hacia la abertura por una cámara de magma situada en las profundidades de nuestro planeta. El magma bajo la cueva mantenía el agua caliente, pero con el tiempo, la temperatura del agua descendió por debajo de los 58 grados Celsius. Como resultado, el agua comenzó a llenarse de calcio y sulfato, cuyas partículas empezaron a recombinarse en yeso. Y entonces, los cristales de color blanco se apoderaron de la cueva. Y como permanecieron bajo el agua, pudieron seguir creciendo. La mansión La Lowry, situada en el barrio francés de Nueva Orleans, tiene una reputación sombría. Su antigua propietaria, Madame Delphine McCarty La Lowry, era una acaudalada dama de alta sociedad de principios del siglo XIX. La leyenda urbana dice que trataba muy mal a sus trabajadores. Una noche, el 10 de abril de 1834, la casa de Madame La Lowry empezó a arder. La mujer y su familia consiguieron escapar, pero ella abandonó a sus trabajadores. Estos se quedaron encerrados en la vivienda. Los lugareños, indignados por su negligencia, se reunieron alrededor del lugar, rompieron algunas de sus paredes y acabaron robando las posesiones que quedaban. Tras el incendio, la familia La Lowry huyó a París. En estos terrenos de Luisiana se construyó otra mansión privada, pero se dice que los fantasmas de aquellos trabajadores siguen atrapados en la propiedad y que suelen molestar a los vivos exigiendo justicia. En la actualidad, la casa es propiedad privada, pero se puede reservar una visita y escuchar historias más en detalle. Por cierto, la mansión y su notorio propietario desempeñaron un papel importante en la franquicia American Horror Story. Aunque en realidad la serie no fue rodada en esa vivienda en concreto, la actriz y directora estadounidense Kathy Bates interpretó a Madame La Lowry y mostró el peculiar carácter de esta famosa mujer en la producción. Así que puedes echarle un vistazo, si no tienes miedo. Nuestro siguiente destino espeluznante también apareció en una franquicia cinematográfica, Terror en Amityville. Según los medios de comunicación, esta vivienda de estilo colonial holandés se encuentra en el pueblo de Amityville, en Nueva York. George y Kathy Lutz compraron esta propiedad en 1975 por $80,000. El precio tan bajo se debía a que una tragedia había ocurrido en la casa un año antes. Una noche, un joven llamado Ronnie DeFeo, que vivía en el lugar, acabó con la vida de todos los miembros de su familia. La familia Lutz empezó a notar actividades extrañas en la casa, como olores fantasmas, temperaturas irracionalmente bajas y sonidos fuertes de origen desconocido. Según ellos, un día llamaron a un predicador para que alejara las vibras tétricas, pero este se sintió muy mal durante el ritual y sus manos empezaron a sangrar. Los Lutz huyeron precipitadamente de la vivienda. Su espeluznante historia inspiró horror en Amityville.
un libro escrito por el autor estadounidense Jay Anson y varias películas de terror de gran éxito. Aunque la casa fue reconstruida, sigue existiendo. Sin embargo, su dirección ha sido cambiada para confundir el rastro y evitar que multitudes de turistas se reúnan en torno a ella. ¿Reconoces esta aparentemente linda vivienda en Cairnsfield, Rhode Island? Es conocida como una de las casas más encantadas de Estados Unidos. La propiedad se ganó su notoria reputación después de que múltiples personas perdieran la vida en ella a lo largo de los años. En 1970, la familia Perrons comenzó a vivir allí, y según la leyenda, un ser invisible convivía con ellos. Al principio la entidad era juguetona, pero luego empezó a volverse más siniestra. Los miembros de la familia experimentaron ataques físicos y enfermedades inexplicables. Por eso invitaron a los famosos cazadores de misterios Ed y Lorraine Warren a investigar este caso, que más tarde inspiró un libro y la película El Conjuro, estrenada en 2013. La propiedad fue adquirida por la familia Heinzen, que también investigaba misterios. Ellos informaron que en la casa ocurrían cosas extrañas y, con el tiempo, desarrollaron un exitoso negocio de turismo embrujado. Vendieron la propiedad por casi $1,5 millones en 2022. Y ahora pasemos a Tennessee. Una leyenda urbana cuenta una historia espeluznante que comenzó en 1804. John Bell y su familia se mudaron a esta granja de aspecto tranquilo desde Carolina del Norte. Al principio todo fue bien, pero 13 años después, la familia empezó a experimentar sucesos escalofriantes. Al principio empezaron a ver sombras extrañas parecidas a animales por toda la granja. Pronto, estos misteriosos huéspedes comenzaron a susurrar y finalmente a hablar en voz alta. Un ente misterioso empezó a despertar a la familia por la noche con fuertes ruidos y ataques. Esto molestaba especialmente a su hija pequeña, Betsy Bell. Unas manos invisibles tomaron a Betsy por el pelo y golpearon su cuerpo. Cuando creció y estaba a punto de casarse, la entidad hizo todo lo posible por romper el compromiso, diciendo que Betsy no sería feliz con su novio. Los rumores sobre estos aterradores sucesos se extendieron por todo el pueblo, y los lugareños empezaron a visitar la granja con la esperanza de ver todo por sí mismos. Llamaron a la entidad Bruja de Bell. Han pasado muchos años, pero los lugareños siguen creyendo que el fantasma de la malvada hechicera vive en estos parajes y se esconde en una cueva cercana a la granja. Ohio es uno de los estados más embrujados de Estados Unidos. Uno de sus lugares legendarios es el reformatorio de Mansfield, una antigua prisión que supuestamente alberga las entidades más espeluznantes del país. El lugar tenía casi 130 años. Se cerró en 1990 y pronto ganó fama, sobre todo después de convertirse en el lugar de rodaje de Sueño de Fuga. Y ya que estamos de paso por Ohio, echemos un vistazo a otro lugar espeluznante. El Chippewa Lake Park solía atraer a muchos visitantes con sus diversas atracciones, montañas rusas y su emblemática Rueda de la Fortuna. Pero en los años 70, 100 años después de su apertura, el parque se vio obligado a cerrar. Esto se debió a un mantenimiento deficiente y a la escasa afluencia de público. El lugar también experimentó múltiples incendios. Por eso, hoy parece solo un montón de ruinas espeluznantes cubiertas de arbustos y óxido. Mark Twain vivió en esta carismática casa de Hartford, Connecticut, durante unos 17 años. En este periodo escribió tanto las aventuras de Tom Sawyer como las aventuras de Huckleberry Finn. En la actualidad, esta propiedad sirve de museo y muestra la vida del autor. Pero también es conocida por algunos fenómenos misteriosos. Muchos visitantes afirman haber oído ruidos extraños y haber visto el fantasma de una mujer vestida de blanco. La parte más encantada de la casa es la sala de billar. Twain solía relajarse mucho allí durante su estadía en el sitio, y hoy algunos visitantes afirman que pueden oler el humo del tabaco al pasar por allí. Pensilvania tiene muchas historias terroríficas que ofrecer. A pesar de su aspecto chic, esta lujosa mansión lleva un tiempo vacía. Su propietario, Peter Widener, finalizó la construcción tras perder a su amada esposa Hannah en un trágico viaje en yate. Esto ocurrió a finales del siglo XIX, y con el tiempo, Widener perdió a varios familiares en esta casa. Era lo suficientemente rico como para invertir en la construcción del Titanic. Quizá le fascinaba la idea de un barco insumergible, pero, por desgracia, tanto el hijo mayor como el nieto de Peter perdieron la vida cuando el Titanic se hundió. Finalmente, la mansión fue abandonada, pero se dice que los fantasmas de la familia Widener siguen allí. Y hablando del Titanic, Molly Brown fue una de las supervivientes de su hundimiento. Se hizo famosa por remar en un bote salvavidas durante unas 7 horas antes de llegar a un lugar seguro.
Pero la propia mansión de Molly en Denver se ganó una reputación espeluznante. Era la dueña de una propiedad embrujada junto con su marido que dirigía un negocio minero. A lo largo de los años, muchas personas han declarado haber visto fantasmas de gatos y figuras humanas corriendo por las escaleras de la casa. Los testigos de tales visiones insisten en que, sin duda, algo espeluznante ocurre tras estos muros. En la actualidad, la mansión funciona como museo, así que tú mismo puedes ir a verla. ¿Y qué te parece encontrarte con un fantasma espeluznante mientras haces unas compras informales en Soho? Esta leyenda urbana se remonta a 1799. Una joven, Gulielma Elmore Sands, intentó escapar con su amante, Levi Weeks. Eran inquilinos de la misma pensión. Unas 2 semanas más tarde, su cuerpo fue encontrado en el fondo de un pozo en el edificio que hoy alberga una gran tienda, COS. Tras el espeluznante descubrimiento, la policía detuvo a Levi. Aunque fue absuelto, se dice que el fantasma de Sands ronda el edificio para advertir a otras mujeres. Lo más espeluznante es que el pozo sigue ahí y los compradores pueden verlo en el sótano, al fondo de la sección de caballeros. Ahora prepárate. Bienvenido a una famosa juguetería embrujada en Sunnyvale, California. La leyenda dice que el terreno bajo la propiedad solía ser una plantación propiedad de Martin Murphy. Este contrató a un predicador, Johnny Johnson, que se enamoró de la hija de Murphy, Elizabeth. Pero ella se comprometió con un abogado. A Johnny se le rompió el corazón y perdió la vida en un accidente mientras cortaba leña. Hoy, su fantasma deambula por la tienda Toys R Us persiguiendo a su amada Elizabeth. Clientes y empleados afirman haber visto objetos que se movían solos, oír pasos misteriosos e incluso susurros de Johnny a través del sistema de intercomunicación. ¡Bú! Muy bien, amigos, reúnanse y dejen que les hable del Manananggal, una criatura mítica del folclore filipino. A menudo se la describe como una mujer a la que le gusta merendarse a las embarazadas que duermen, pero esta historia tiene un giro. Durante el día está toda arreglada y luce muy bien. Sin embargo, al caer la noche, se desprende de su torso y despliega sus enormes alas de murciélago para volar en la oscuridad en busca de su próxima víctima. Y no se detiene en las mujeres embarazadas. No, a veces utiliza su atractivo para atraer a hombres descarriados y llevarlos a su escondite secreto, donde se da un festín con su corazón, intestinos y otros órganos internos durante toda la noche. ¡Qué asco! Si alguna vez te enfrentas a un manananggal y quieres evitar que se vuelva a pegar al cuerpo antes del amanecer, espolvorea sal, ceniza o ajo machacado sobre la mitad restante. Fácil, ¿verdad? Así que no pierdas de vista esta maravilla alada y no olvides el ajo. Ahora mira esto. En el folclore alemán hay una criatura loca llamada Alp. Básicamente es como un vampiro mezclado con un íncubo y lleva un sombrero llamado Tarnkappe, que le da todo tipo de poderes. Este tipo se aprovecha de las mujeres por la noche jugando con sus sueños. Y le gusta la leche materna y chupar la sangre de hombres y niños. El Alp puede transformarse en todo tipo de cosas como gatos, cerdos, perros, serpientes e incluso mariposas, y tiene un mal de ojo que te puede traer mala suerte o enfermedades. Pero no te preocupes, puedes protegerte escondiendo un palo de escoba bajo la almohada, apuntando con los zapatos hacia la puerta, colgando herraduras de hierro de la pata de la cama o poniéndote un espejo en el pecho. Y si todo esto falla, deja las luces encendidas toda la noche y métele un limón en la boca si lo pillas durmiendo la siesta durante el día. Conoce al Pontianak, un fantasma espeluznante de la mitología malaya. Cuenta la leyenda que fue una mujer que falleció mientras daba a luz y ahora quiere vengarse. No es un espíritu corriente, tiene el pelo largo y negro, las uñas afiladas y un vestido blanco manchado de sangre. Pero cuidado, porque también es una maestra del disfraz. Puede transformarse en una bella dama para atraer a su presa antes de arrancarle las entrañas. Si alguna vez sales por la noche y oyes llantos de bebés o risas femeninas, ten cuidado, podría ser el Pontianak que viene por ti. Y si los sonidos son suaves, podría estar a la vuelta de la esquina. Así que mantente alerta y no te enamores de ninguna mujer que parezca excesivamente linda para ser real. Oye, ¿sabías que según la leyenda irlandesa, cada familia tiene su propia banshee? Se supone que esta emite un lamento o un grito desgarrador cuando alguien de la familia está a punto de estirar la pata. Una advertencia nada sutil, pero no te dejes engañar por su espeluznante grito. Se dice que esta mujer banshee es guapísima, con una larga cabellera y los ojos carmesí de tanto llorar. También es conocida por llevar un chal gris sobre sus harapos verdes. ¿A la moda y espeluznante? Me gusta. Incluso hay quien dice que esta banshee puede transformarse en una dulce joven cantarina que predice la perdición de la familia.
Caramba, y si eso no es suficiente para ponerte la piel de gallina, también se la ha visto encorvada en el bosque, llorando a moco tendido por la noche. Parece una auténtica fiestera, ¿verdad? Así que la próxima vez que oigas un grito espeluznante en mitad de la noche, recuerda, puede que sea la Banshee de tu barrio que está avisándote de algo. Ahora, permítanme hablarles del Cayupilluit. Estas criaturas son como el hombre del saco del Ártico. Viven cerca de los témpanos de hielo y son conocidas por atrapar a los niños que se acercan demasiado al agua. Pero no te preocupes, es solo un mito para mantener a salvo a los pequeños. El aspecto de estos bichos varía de una historia a otra, pero todos tienen algo en común. Tienen una piel verde viscosa, pelo y uñas largas. Sus manos son palmeadas como las de un pez y visten elegantes parcas hechas de plumas de pato eider. Ah, y cuidado con sus aletas. Una de ellas puede emitir un sonido capaz de paralizarte. Pero no te preocupes, puedes ser más listo que ellos. Algunos astutos cazadores inuit se dieron cuenta de que si les pedían al Cayupilluit que se transformara en foca o ballena, podían acabar con él fácilmente y llevarse a casa una sabrosa captura. ¡Qué rico! De hecho, algunas historias dicen que estas criaturas utilizan a los niños secuestrados para mantener su pelo con un aspecto fabuloso, hablando de dedicación al cuidado del cabello. Otros dicen que se devoran a los pequeños o que los utilizan para alimentar su juventud. Pero aquí va una historia salvaje. Había una vez una abuela que no podía alimentar a su nieto, así que llamó a un Cayupilluit para que se lo llevara. Con el tiempo, la tribu se recuperó y una joven pareja fue a rescatar al niño. Lo encontraron atado a las algas del Cayupilluit, pero cada vez que se acercaban, la criatura volvía a arrastrarlo bajo el agua. Acabaron esperando hasta el amanecer para que lo soltaran. Sí, puede que los Cayupilluit sean espeluznantes, pero solo cuidan de los niños. Y quién sabe, a lo mejor te dan algunos consejos sobre el cuidado del pelo si tienes la suerte de encontrarte con uno. Ahora, permítanme presentarles al monstruo en forma de caballo más aterrador de toda Escocia. Nucalaví o Nucalaví. Este chico malo tiene un cuerpo sin piel, una cabeza 10 veces más grande que la de un humano y un aliento tan venenoso que puede destruir animales y cosechas. Además tiene poderes malignos que pueden causar el caos en todas las islas. Pero no hay que temer, porque existe un viejo espíritu conocido como Madre del Mar que puede controlar a esta terrorífica bestia durante los meses de verano. El Nucalaví tiene sus raíces en el folclore nórdico y orcadiano, y fue documentado por primera vez por el misterioso Joe Ben utilizando unos extravagantes manuscritos en latín allá por el siglo XVI. Ernest Marwick, escritor y folclorista orcadiano, cree que esta malvada criatura marina es similar al Nog noruego, al Nog de la Shetland y al Kelpie cambiaformas o Kelpie de agua. Así que si alguna vez andas por Escocia y te topas con este temible animal, recuerda, invoca a la Madre del Mar y sálvese quien pueda. Este tipo es sudafricano, el Tokoloshi. Puede parecer un gremlin, pero créeme, es mucho más travieso. Al parecer, las brujas y los chamanes pueden invocarlo con sus poderes mágicos, pero hay formas de mantener a raya a estos alborotadores. Una manera es darles un poco de leche cuajada, al parecer es su favorita, y otra consiste en recortarles el pelo para que puedan ver. Si eso no funciona, se puede llamar a un brujo para que haga magia a la antigua y los exorcice. Ahora bien, según el folclore sudafricano, estos tokoloshes son casi invisibles y pueden chupar una piedra para seguir siéndolo. Así que si quieres mantenerlos alejados de tu casa, esparce algunas sales benditas especiales, también conocidas como sales tokoloshe, por los marcos de las puertas y los alféizares de las ventanas. O si quieres hacer más precavido, coloca algunos ladrillos bajo las patas de la cama. Más vale prevenir que curar, ¿verdad? ¿Y has oído hablar de la quimera? Es un monstruo, literalmente. Este híbrido femenino que escupe fuego está formado por todo tipo de partes de animales: cuerpo de león, cabeza de cabra y cola de serpiente. Según la mitología griega, la quimera es hija de Tifón y Equidna, y sus hermanas son Cerbero e Hidra de Lerna. Parece una reunión familiar, ¿eh? Pero no te preocupes, nuestro héroe Belerofonte estaba preparado para el desafío. El rey de Licia lo envió en una misión para derrotar a la temible quimera, y Belerofonte era el héroe más temido por los monstruos. La quimera no era rival para él y su fiel Pegaso. Aunque el rey esperaba en secreto que la quimera acabara con Belerofonte, al final prevaleció la justicia y esta fue derrotada. Bueno, eso es todo por hoy.